Madre de la tercera generación de familia Deicas y una de las miradas más sensibles y atentas detrás de su historia y su evolución. No le gustan las cámaras, pero eligió sentarse en Fogón porque vivió en primera persona el esfuerzo de construir una bodega familiar. Y hoy acompaña con orgullo a sus hijos en el camino que continúa. Una conversación sobre herencia, familia y lo que significa ver cómo la historia sigue viva en una nueva generación. Hoy en día vos ves todo esto y está, o sea, fue mucho lo que se hizo. No era, acá siempre se hizo así. No importa cómo se hizo. Vamos a ver cómo se puede hacer mejor. No sé si alguna vez sentiste alguna presión. A ver, me acuerdo cuando vivíamos juntos, que yo llevaba un vino y me decía, a mí vino malo no me des. ¿Qué te genera a vos haber vivido toda esa historia y verlo hoy a Santi en el lugar? No, es como sorprendente y es re lindo, es como ver que tu vida sigue, ¿no? Hoy en Fogón, Rosana Cafaro. Bienvenidos a la segunda temporada de Fogón, un podcast original de Bodega Familia Deicas. Soy Santiago Deicas y te invito a descubrir las historias que se esconden detrás de los vinos que compartimos. Servite una copa y vení, conmigo y con Tute, a disfrutar de Fogón. Año 88. Sí. Vendimia, mitad de la cosecha, bodega llena, todo el mundo trabajando. Santi chiquito en el viñedo se pierde y tienen que parar la vendimia para buscarlo. Sí. ¿Sigue siendo así o maduró, cambió? ¿Cómo lo ves hoy a Santiago? No, en realidad no era que se perdió. ¿Tú sabes cómo fue que pasó? Contame. Él no aparecía. No aparecía por ningún lado, lo buscábamos, no aparecía por ningún lado. Y entonces ahí se desata la búsqueda, el pueblo entero buscándolo, que hasta el día de hoy hay gente que se acuerda de cuando buscaban a Santiaguito por ahí. Lo buscaron, claro, había mucha cañada, había peligros. Y no sé cuánto pasó, si una hora o qué. Yo lo había buscado en el cuarto y no lo había encontrado, pero ahí el padre se desespera y mueve todo, mueve la cama, y era una cama que tenía como una pata larga en el medio, y él estaba caído entre esa pata larga y la pared. Se había caído al piso y él seguía durmiendo. Sí, o sea, nunca se despertó. El pueblo entero buscándolo y él estaba caído dormido en el piso. Pero pasaron horas, ¿no? Porque se cortó frenaron la cosecha. Pasó mucho. Todo fue horrible. Revisaron el pozo negro, todo, ¿no? O sea, todos los agujeros. Todas las piletas de la bodega, o sea. ¿Y sigue dando tanto problema o ahora ya no tanto? No, ahora pasa como esto, que te quiere convencer de lo que él quiere y termina siempre ganando. Y te comienza a hacer un podcast. A mí que no me gusta que me saquen fotos. Bueno, pasan un montón de años más, sí. Y Santi empieza a meterse en la bodega y empieza como a liderar esas primeras vendimias donde él empieza a liderar un poco el equipo. O sea, de la bodega. Él estuvo acá desde que nació. Sí, eso él seguro. nació acá. Él era chiquitito y iba a la bodega y un día le pregunté al padre dónde está Fermenta. Buscaba Fermenta, porque él oía en casa y decía, papá, todo bien, pero ¿dónde está Fermenta? Y tendría 2 años. Porque yo escuchaba que venían las uvas, se molían, se ponían un tanque, fermenta y se convertía en vino. Claro, ¿y dónde está Fermenta? ¿Y dónde está Fermenta? Parecía preguntaba. Sí. O sea, desde siempre acá en la bodega. Siempre. Y todas las vendimias, después que nos fuimos a vivir para Montevideo, igual veníamos todas las vendimias. ¿Y cómo viviste esas primeras vendimias donde Santi empieza a liderar el equipo de la bodega tantos años después? ¿Cómo vivías vos viéndolo a Santi convirtiéndose hoy en el que está liderando la bodega? Y bueno, fue una cosa fue muy gradual, porque él trabajó siempre, desde chiquito, siempre trabajaron acá. Fue muy gradual y bueno, y verlo desarrollarse y todo en este campo fue muy, muy lindo. Igual me soplan que en esos primeros años capaz que le corregías alguna falta cuando hacía los informes. Pero de la eso era vendimia. cuando eran chicos. Sí. Yo voy a aclarar, cuando éramos chicos, trabajábamos acá en la vendimia con el Nino. Pero chicos, niños. No sé, ponele 10 y 8 años, una cosa así. Trabajábamos. Íbamos con Gustavo Blumeto a recorrer la viña o con Luis, Puga. en ese momento Luis Puga, recorremos la viña y de tarde, a veces el Nino ya se volvía o yo me iba a hacer algunos análisis de laboratorio. Con 10 años. Sí. Menos también, ¿eh? Menos. Hacía análisis de laboratorio Sí. simples, o sea. Sí. Nada. Marcaban tarjeta. Marcábamos tarjeta. Al principio, en vez de hacer, no hacía análisis, pasaba datos, ¿no? Que había una computadora viejísima. Bueno, y después, como mi padre no nos veía porque estaba todo el día al palo acá en decisiones de vendimia, se le había ocurrido la brillante idea de que escribiéramos como una bitácora de lo que habíamos visto
y la escribíamos, pero en realidad eso no era tan difícil. Lo difícil era pasar la aprobación de mamá, y se ponía a leer y decía, no, esto tiene faltas. Entonces, Exigente. Y no, les hacía hacer planas. Cada falta tenían que escribir 3 renglones, hasta que un día dije, Nino, hace tanta falta que un día va a escribir uva con H y B larga, y lo hizo. Y ese día escribió el cuaderno entero. Claro, Ese día escribió el cuaderno entero. Justo uva no podía faltar. Sí, yo sabía tendría que 8 años. Escuchá, No menos, yo creo. al principio las bitácoras eran bastante largas. Al final era, hoy fuimos a la viña, punto. Y había uvas. Hasta ahí llegó. Y Santi, cuando vos empezás a hacerte un poco más cargo del proceso en la bodega, en las cosechas, ¿cómo te acompañaba tu madre? ¿En qué sentías que te acompañaba y te estaba apoyando ahí tu madre? Hacerme cargo es hace no tanto, porque como dijo mamá, es algo gradual. Lo que empezó a pasar era que al principio vivíamos acá, nos instalábamos acá en la vendimia, después esa casa pasó a ser de viñedo, después nos mudamos en la vendimia para Castelar, y ahí, bueno, era un apoyo de, por lo menos hasta tener para comer, porque llegábamos tarde, tener, no importa la hora que lleguen, vengan, los esperamos, porque a veces las vendimias se van hasta tarde, las decisiones, y entonces, bueno, un apoyo para la semana de vendimia, los meses de vendimia, lo más importante es la vendimia. Entonces, eso está bueno, el apoyo. Y después lo que me ayudó, sobre todo más en una transición que yo tuve, cuando arranqué facultad, a mí me encantaba toda la parte durante el año de vender vino. Iba a recorrer restaurantes, trataba de vender ahí, estaba con el rugby a full y con el trabajo. Entonces, en realidad el tiempo para estudiar era poco. Y me iba mal, o sea, no avanzaba en la carrera, y yo quería largar la carrera del carajo y dedicarme a hacer terminar una tecnicatura en ingeniería. Vos por la mitad podés hacer una tecnicatura, tenés como un título terciario, sí, y después hacer una maestría en vinos. Y mamá me dijo, no, tranquilízate, ¿por qué no dejás de trabajar un tiempo y te dedicás a la carrera a ver si te gusta? Porque aparte pensaba que no me gustaba. Y bueno, le hice caso en dejar de trabajar como 2 años, y me enfoqué en la carrera. Para mí me sobraba el tiempo enorme, porque podía entrenar y estudiar. Y me fue muy bien, me empezó a gustar de verdad y me pude recibir. Y ese fue un buen consejo que seguí de parte de mamá. Teniendo acá, me tienta mucho preguntarte, además siento esa conexión entre la infancia y ahora, ¿qué cosas de ese Santi más chiquito, como, no sé, pasiones o maneras de ser, ves todavía en Santi de grande que te alegran, que decís, sigue siendo el mismo Santi, capaz que a veces niño? Yo a veces lo veo más con Nino, como que saca esa parte como más de humor, como más divertida. ¿Qué cosas ves de ese Santi hoy, en Santi mucho más grande y estando donde está? Y bueno, hay cosas que le siguen gustando las mismas cosas. O sea, sigue jugando al rugby. Hasta que vaya con bastón va a seguir jugando al rugby. Y sigue entrenando. Y tiene eso como de meterle y se responsabiliza con algo y lo hace. Que eso es una cosa que creo que se la inculcamos bastante. Que lo que agarra se responsabiliza y lo lleva adelante. Y él eso lo hace. Y además disfruta de lo que hace. Y hoy lo ves con las nenas también, como que él es metedor y les transmite eso de aventura, de descubrir cosas, y disfruta de eso, y eso lo sigue teniendo. Y ahora, Santi, vos decías esto, bueno, cuando tu madre te dijo, espera, baja un cambio, dedicate a estudiar, ¿en qué otras cosas es que vos le escuchabas bastante a tu madre, le prestás más atención? Si mamá está hablando de esto, mejor la escucho y presto atención y le hago caso. Buena pregunta. A ver, me acuerdo cuando vivíamos juntos, que yo llevaba un vino y me decía, a mí vino malo no me des. La teoría mía es que la vida es muy corta para tomar un mal vino. Me encanta. Y yo decía, pero mamá, este es un muy buen vino. A ver qué vino es. O sea, ella queda estar tranquila de que le está dando un buen vino. O sea, no vas a estar tu tiempo a tomar mal vino. Me gusta mucho la filosofía esa. ¿Y vos en qué? A mí me pasa, ya tengo más de 35 años y voy a mi casa y mi madre me dice abrigate. Y hay cosas en las que mi madre siempre insiste. ¿Cuáles son las cosas en las que vos siempre le estás insistiendo a Santi, capaz? Y bueno, hoy en día creo que me enfoco más en
las nenas. Las nietas. Claro. Entonces no es abrigate, es abrigala. Hay que darle de comer a la niña. O sea, ahora como que el foco cambia un poco y él se ocupa un montón, es súper responsable, pero a veces como que no me importa mucho si está abrigado él y me fijo más en la nena. Sí, obvio. Creo que Ya pasamos a un segundo plano. ya pasaron a segundo perdiste. plano. Ya cuando llega miro para abajo. No, a ver, me llama muchísimo más que antes, pero siempre te das cuenta que para ver qué van a hacer y qué van a hacer con las nenas. ¿Y dónde van a estar las nenas? O sea, Sí, Está cambia bien. el foco. Cambia el interés. Cambia el interés. Santi, y para vos, pues no de, bueno, claramente que esté tu madre acá también implica, bueno, que es una bodega familiar, con una tradición familiar. ¿Qué significa para vos, una tercera generación, estar, bueno, hoy liderando la bodega, a cargo de la bodega? ¿Cómo lo vivís? como que yo desde chico me di cuenta que me gustaba esto. O sea, como no es que me sorprendió un día, heredé la bodega y me tenía que hacer cargo. O sea, como que de chico, si bien nunca me presionaron, sí me di cuenta que me gustaba ya a los 14 años. Entonces, como que siempre me imaginé liderando el proyecto porque soy el más grande. En realidad, hoy tengo la suerte de que no me tengo que encargar de todo. De hecho, toda la parte financiera y administrativa de toda la coordinación la hace María, mi hermana. Que eso hasta hace un tiempo, no la parte financiera que nunca me encargué, pero sí como liderar la parte del equipo y todos los objetivos que tenemos y toda esa parte, sí me encargaba yo, que mi padre lo delegó hace tiempo en mí, pero ya hace como 3 años que se encarga María. Y eso está re bueno porque yo en realidad me encargo más que nada de los vinos. Y cómo hacerlos bien, cómo mejorarlos y también cómo ayudar a venderlos. Pero me encargo de eso, ¿no? De lo demás ya me desentendí. Y eso está recontra bueno. Pero ¿y cómo se vive eso? Bueno, en realidad es una empresa familiar. O sea, domingo en la casa, ¿cómo se hace o cómo viven ustedes para nada, que se siga siendo sano y que no la empresa se coma toda la vida de la familia? ¿O cómo lo viven? Bueno, lo estamos aprendiendo a trabajar. O sea, cuando éramos más chicos, no era tan raro hablar de vinos en la mesa, pero tampoco que hablábamos de problemas puntuales de trabajo porque estaba o mi padre o yo, que eran los que más estábamos involucrados en los temas de la bodega. Hoy que estamos los 4 hermanos, más mi padre, sí tenemos que ser muy rigurosos de estos temas no vamos a hablar acá. Sí hablamos de vino, porque de vino obviamente la mitad de las conversaciones van por el vino y la otra mitad por algo que tenga que ver con las nenas. Pero de vinos, o sea, en general. Ahora son los nenes. Ahora son los. Entonces, como que nada, hablamos de vino en general, pero tratamos de no hablar de temas de la bodega cuando estamos juntos. ¿Y vos cómo lo vivís, Rosana, eso en la mesa de los domingos? O mismo se van muchas veces de vacaciones juntos y... Sí. Y yo ya me acostumbré. O sea, un día dije, quiero viajar que no sea por vino. Me pasa poco. Que no sean bodegas. Que no sean bodegas, claro. Pero ya me acostumbré. Pero ahora, sobre todo, María es la más rigurosa, que dice, no, de trabajo no. Porque una cosa es hablar de vino, otra cosa es hablar de trabajo, que a veces puede traer discusiones o cada uno piensa distinto o lo que fuera. Pero ellos ahora hacen mucho el family office, que se reúnen y bueno, y ahí hacen las discusiones. Claro, tratamos de juntarnos una vez cada 15 días, pero en un horario razonable para hablar de trabajo. Pero no que la única vez que nos veamos sea de, no sé, un sábado de noche o un domingo al mediodía. Claro, porque el lugar para hablar es ese y no se tome todas las demás instancias donde están como familia. Claro, porque si vos que lo vas a ver a tu padre, sale tal cosa. Y si lo veo el domingo al mediodía, le aviso de esa cosa y nos ponemos a discutir ese tema, es un embole. Sí. Y Santi, en este contexto, decís, bueno, a los 14 años me di cuenta que no se te ocurrió ser otra cosa. Bueno, quería ser astronauta, ¿no? Pero esa es medio que la descarté medio rápido. No sé, me hubiese gustado ser profesional de rugby, pero como que siempre estuve claro que quería seguir en el vino y ya no eran tan compatibles y tampoco tuve chance de ser profesional de rugby. Seamos sinceros. No, capaz hubieras tenido. Pero yo qué sé, no, como que sí me imaginé haciendo otras cosas, pero siempre me gustó esto y cada vez me gusta más. O sea, sí estuve con el tema de la cerveza y estoy involucrado con el tema de la cerveza artesanal,
pero siempre me lo imaginé como algo que tenga que ver con el mundo del vino. Y otros fermentados también, o destilados, pero en realidad lo que más me gusta es el vino. Y Rosana, ustedes viendo lo de chico, nada, pues me imagino, capaz que hay cierta como, bueno, quién va a seguir o quién no, o capaz que darle el espacio para que haga otra cosa, si quiere hacer otra cosa. ¿Cómo fue acompañar eso? O sea, nosotros nunca le inculcamos nada, o sea... Solo le dieron buenos vinos y dijo, yo quiero seguir. No, y el ambiente, yo creo que él vivió, nosotros, ya te digo, siempre vivimos metidos acá. Y él, cuando eran chicos, iban el marzo íbamos yo lo llevaba desde acá al colegio. Wow. O sea, era mucho tiempo. Sin perimetral, además. Sí, sí. Fue mucho el tiempo que él estuvo sumergido acá de todo, y él tuvo posibilidad de ver si le gustaba o no. Venía cuando venían la gente, los técnicos, desde chiquito, y yo creo que él fue natural. No sé si alguna vez sentiste alguna presión. No, pero... hasta los 14 sí, pero no por... No, o sea, mi padre y mi madre siempre me dijeron, hasta mi abuelo, que, o sea, vos vas a hacer lo que vos quieras. O sea, es más, lo decían explícitamente. Lo que es cierto que venía, no sé, un amigote de mi abuelo y me decía, che, qué bueno, tu abuelo debe estar orgulloso, sí, que vas a seguir con la bodega. Claro. Yo tenía 12, claro, ¿entendés? Sí. Entonces sí sentía la presión, sabía que no por mis padres, pero la sentía. Y a los 14 años, cuando mi padre me lleva a Vinexpo a conocer, no sé por qué me llevó, pero sé lo que pasó, es que ahí me di cuenta que realmente me gustaba el mundo del vino y se me fueron esos miedos que tenía, o esa presión de, ¿y si no me gusta, qué hago? Porque me encantó. Entonces ahí fue más fácil para mí rumbear. Sí. Yo creo que esa es una clave, porque es el mundo del vino, es un mundo. Por eso que yo un día dije, quiero viajar sin bodegas, porque es un mundo, la gente, conoces a la gente. Vas a un lugar y te conoces con la gente, a pesar de ser uruguayos y ser tan poquitos. Y él empezó a ver eso de chiquito, y eso le gustó, ese camino que hay en el mundo del vino. Y hoy que hay una nueva generación, sí. y que sé que por lo menos tu hija que dice que quiere hacer el mejor vino del mundo. Sí, me dijo a mí, ella me dijo un día, era vendimia y el padre y el abuelo trabajando, y ella dijo, ay, papá tiene tanto trabajo, dice, yo lo quiero ayudar, yo quiero ayudar a hacer el mejor vino, pero yo ahora solo puedo oler. Y huele también, tiene una nariz, y Amalita también tiene buena nariz. ¿Y cómo lo ves en ella? ¿Sentís que, dicen, es mi camino o no, es más juego? Yo creo, claro, es como algo que les gusta, que lo aprovechan, es como que disfrutan de viven al lado de la vid y como la ven crecer y el padre la lleva y ven, o sea, disfrutan de todo eso. Después de ahí a que ellas quieran trabajar en eso, no lo sé, pero es como que lo aprenden de chiquitos, ¿no? Sí. ¿Y a vos qué te genera cuando escuchas a tu hija decirte eso o irse a hablar perfumes? No, es impresionante. A mí me gusta que les guste el mundo del vino. Con responsabilidad, solamente huelen. Sí. Huelen, por ahora solo pueden oler. Están muy de los olores. ¿Sabes que una vez voy a buscar a Elena al jardín cuando tenía 2 años y medio? Y me dice la maestra, me dice, ahora entiendo, porque me había visto en MasterChef, ¿tá? Que yo estaba de jurado de comida. Y yo huelo la comida antes de comerla. Entonces Siempre. me dice, porque Elenita, cada comida que agarra, lo primero que hace, la huele y después la come. Y Amalia, peor. Amalia huele el agua. Amalia dice, huele, no me gusta, y no lo prueba. No lo prueba. No. Sí. Eso me molesta. Santiago fue siempre así. Él huele todo. Y las nenas son igualitas. Y tienen un olfato muy desarrollado como él. O sea, me gusta eso. Después de ahí a que quieran seguir en el mundo del vino, cero drama. O sea, Sí. no tengo Que elijan. Claro, que elijan. Claro. Rosana, te quiero llevar muy atrás, esos primeros años. A ver si me acuerdo. Que sé que con Fernando viajaron mucho Sí. por Europa. Quiero hacer viajes que no sean por vino, pero fueron a Europa a recorrer mucha bodega. Sí. Mismo también capaz que en los primeros años de la bodega, ¿cuánto influyó eso en la bodega, en cómo después la fueron armando, fueron pensándola? Pongamos en contexto, cuando esos viajes que habla Tute son esos viajes de cuando había que cambiar la historia de cómo se hacía el vino en Uruguay y no había ni ChatGPT ni Google. O sea, Ni buenas uvas en el Uruguay. tampoco había buenas uvas. No se Que podía. no había buenas uvas había que replantar, había que... Claro, no había técnicas. Era vino, todo lo que se buscaba era hacer la mayor cantidad de vino posible porque se vendía y se tomaba. Habían casos de buenos vinos, pero eran cosas raras.
y había que aprender a hacer. Entonces tuvieron que viajar mucho por Europa, sobre todo para aprender. Y viajes también con otros bodegueros, ¿no? El primer viaje que hicimos los dos, Fernando y yo, a Europa, yo estaba embarazada de Santiago. Y fuimos con el grupo Crea Viticultores. Ese fue nuestro primer viaje. Y o sea que él, mira, empezó de chiquito. De chiquito. ¿Y que fue a Francia y a Italia? Sí, hicimos Francia y un poco de España también. Estuvimos como mucho, un mes, más ¿no? Sí, después nos quedamos un poquito más, pero sí, un mes fue la primera vez que fuimos. Y sí, había que aprender y Fernando viajó mucho solo también porque yo tuve 4. Sí. Yo no podía ir a cada rato. Y él viajó muchísimo para aprender y para traer tecnología y uvas. Hubo que replantar todo y bueno, fue arduo. Y no había tanta gente como hay ahora en la empresa, ¿no? Pero bueno. ¿Y que de esa época, qué los quedó como marcando? O que digas, bueno, de esa época nos trajimos algo que fue lo que, bueno, nos ayudó a cambiar un poco la historia del vino. Y bueno, sí, fue un trabajo arduo, fueron jornadas largas y separaciones y esfuerzo, pero hoy en día vos ves todo esto y o sea, fue mucho lo que se hizo. Sí. Fue mucho. Y en ese momento alguien hablaba algo de Uruguay, estaba en el mapa de alguien del vino. Lo peor era Tanat. eso. No, lo peor es que hay un país que se llama Uruguay, que está entre Argentina y Brasil. Porque la primera feria que íbamos, iba yo con él, no teníamos todo este staff que hay ahora. Y sí, eso era difícil. Nos juntábamos las diferentes bodegas, compartíamos un stand. Pero, o sea, es difícil eso, tenés que remar. Después, cuando a Uruguay le va bien en el fútbol, es bárbaro. Porque durante un tiempo todos te conocen. Todos te asocian. Claro, eso sirve un montón. La verdad que sí, es posta que sirve. Porque es como que te pone en el mapa. Sí. Pero sí, es difícil. ¿Y alguien fuera de Uruguay hablaba de Tanat, le gustaba el Tanat, probaba Tanat? O... Al principio solo en el sur de Francia, que es de donde viene. O sea, no era mucho. Y ahora también. Y ahora también, sí. Ahora no, en Brasil se toma ahora, se toma Sí. bastante, si lo conocen. En Argentina nos conocen un montón Sí. como productor de Tanat. No, hay Y- muchos países ahora, vos vas y te conocen, ¿no? Se ha hecho mucho. Y el trade, sí, o sea, el trade me refiero a los que trabajan en el mundo del vino, ya sean importadores Sí. o compradores de tiendas o periodistas o sommelier, sí saben de Uruguay Sí. y Tanat. Sí, De ahí al se consumidor sabe final, mucho más ahora que antes. te Antes no sabía, o sea, no es que no sabían que había Tanat en Uruguay, no sabían que era Uruguay. Entonces, yo creo que ahora se ha hecho mucho en el país y nos conocen más. Te pregunto por el Tanat justamente porque es el primer vino capaz que hacen Santi y Nino, el licor de Tanat, Ah, esto es el ok, que tenés acá. sí. ¿Qué te acordás Qué linda esa de esos historia. primeros vinos que empezaron a Ay, hacer? me acuerdo mucho porque ellos con el padre decidieron que querían hacer un vino. Bueno, esa historia después la cuenta mejor Santi, pero el tema que ellos, vos venías acá y estaban los dos revolviendo, que no se dice revolver. No sé Pisage, era mujer. Pisage. Y en esos fudres enormes y trabajaban todo el día, era impresionante. Santi no estaba solo con eso, pero como que se preocupaban por eso y iban a ver sus plantas y sí, fue lindo. Después la decisión de la etiqueta, estuvieron en todo, en la botella, fue linda esa época. Para, ¿y te acuerdas cuando lo íbamos a probar en tu cumpleaños? Ah, no, eso no fue un cumpleaños. Invité unas amigas acá, Ah, es verdad, fue invité unas amigas a almorzar. Todo bien, y él le había dicho que nos iba a dar a probar licor de Tanat. Entonces bajamos todas acá y Santi con la pipeta le decía, abrí la boca, y le daba una gota de licor de Tanat a cada una en la boca. Tenía 3 barricas. Además se te había volado una. Era el que sabía, el primer licor de Tanat que hicimos, que después de todo el esfuerzo la verdad que el vino estaba muy bueno, había que pasarlo a barricas. Un domingo, 2002, vino un tornado impresionante, que se juntaron 2 frentes de tormenta y se voló todos los techos de la bodega. Por suerte estaban todos los Acá, tanques llenos. del salón, todo. Acá se voló todo y el único tanque que sufrió un daño de verdad fue el de licor de Tanat. No. Se cayó una viga, le pegó en la tapa al tanque y empezó a perder. Y como habíamos hecho un remontaje hace poco, tenía un vin abajo y se salvó el vin y un poco del orujo.
Entonces salvamos los 400 litros, más un poco más, son 3 barricas. Y era lo único que teníamos. Y era el primero. Y mi mamá pretendía que le diera una botella a cada una. No sé. Él dijo que nos iba a dar de probar. No era que yo pretendía. Claro. Y nunca pensé que lo probado iba a ser unas gotas, abrí la boca y le daba gotitas así. Y les encantó. O sea, ese Sí. fue un punto de inflexión Sí. porque les gustó a todas. Yo que supongo que usamos una copa más, no creo Sí, que les capaz haya- que sí, pero empezaste. Supongo que yo le me habré puse- quejado. Sí, empezaste- Y después de la boca pasamos a la copa. Supongo que puso unas pocas gotas en cada copa, pero sé que les gustó mucho y dice, tía, no, pues yo le quiero comprar. Y no, nos entusiasmó a decir, bueno, ya está medio pronto, ya llevaba 2 años y bueno, empezamos a pensar en, bueno, ¿qué hacemos con este vino? Después hubo que decidir qué marca, qué etiqueta, todo eso. ¿Y por qué un licor de Tanat? ¿Por qué eligieron...? Porque no es lo más común de hacer. No, nosotros le dijimos a mi padre que queríamos hacer un vino. Y veníamos haciendo vinos muy de ensayos, como de experimentos con mi abuelo y el Nino. Y un día le dijimos, no, tenemos ganas de hacer como un vino. No sabemos ni qué era hacer un vino, pero como algo que tuviera chance de venderse, digamos. Y ahí él nos contó que tenía esta idea en la cabeza de hacer una especie de oporto de Tanat. La idea de qué estilo de vino la tenía mi padre. Y él nos explicó cómo se imaginaba hacerlo. Involucraba encontrar una parcela de tanats muy maduros, cuidar para que la uva se mantenga bien madura y después hacer un montón de cosas. Como por ejemplo, después de cortar esa uva, ponerla en el tanque y agregarle coñac. Nosotros usamos coñac Juanicó. Y eso le extrae más a la cáscara, pero sobre todo mata a las levaduras. A mis amigas fermenta. Las que hacen que fermente, las mata, entonces no se termina la fermentación y queda un montón de azúcar, que es lo que le da el dulzor, que es azúcar natural. Y muchos años después... ¿hace cuántos años fue que hicieron El 2002 es la primera. 2002 es la primera. Muchos años después, me hablaban ahora que nos conocen en Uruguay, conocen el Tanat, y como que afuera capaz que nos reciben bien el Tanat. ¿Cómo ves hoy el Tanat uruguayo? Para mí el Tanat uruguayo es una experiencia Uruguay. O sea, no creo que nos convenga seguir insistiendo en querer vender Tanat uruguayo a alguien que no conoce nada de Uruguay. Eso que hacíamos antes de insistir en Bélgica, en querer venderle un Tanat a alguien que no sabe dónde queda Uruguay y que tampoco conoce la variedad, es muy raro. En cambio, a los que vienen a Uruguay, los que viven en Uruguay y los que conocen lo que es comer un asado y tomar un Tanat, esa persona sí, ni que hablar, que es mucho de Brasil, mucho de Argentina, mucho europeo y mucho de Estados Unidos que visitan Uruguay. Los segundos que vale la pena venderle es a los amigos de esos. O sea, viene alguien de Estados Unidos a Uruguay, se lleva unas botellas copado y le dice a sus amigos, che, miren esto qué bueno, y aparte no sé qué, y les hace la historia y les da a probar. Buenísimo. Viene, como vino ahora, un grupo de dueños de restaurantes o de sommeliers de Inglaterra. Genial. Ellos van a poder contar la historia, le van a contar la experiencia de acá y le van a poder dar a probar un vino. Pero no es lo mismo que poner un Tanat en una góndola de un supermercado en el medio de Inglaterra. Claro. Eso ya es más difícil. Por eso son diferentes públicos. O sea, experiencia Uruguay, Tanat, 100%. Vender vino de uruguayo a alguien que no conoce nada de Uruguay, andale al Albariño. Sí. O Cabernet Sauvignon o Pinot Noir. Pero no una variedad tan exótica que no tiene ni idea qué es. Rosane, vos hoy cuando venís a la bodega y también viendo bueno, la situación en la que están hoy, como también disfrutando como de reconocimientos internacionales, ¿qué disfrutas de estar acá en la bodega, de venir, de recorrer, de ver trabajar a todos tus hijos acá? Y sí, o sea, es como un poco tu casa, ¿no? Nosotros nos casamos, nos venimos a vivir acá. Es como que lo que me pasa ahora es que no conozco a todo el mundo. Hay mucha gente joven. Antes yo venía y conocía a todos. Pero sí, disfrutás de ver todo lo que se está haciendo y lo que se ha hecho y toda la cantidad de vinos que hay, que es impresionante. Y tiene ojo. Antes de bajar me dice, che, estos muebles no me gustan cómo están puestos. Están muy apretados. Tenés que traerla más seguido. Ya la voy a agarrar a Mechi. Sí, tenés que traerla más seguido, me parece. Y te llevo también en esto de seguir buscando cosas. Hablamos de los Extreme Vineyards en
en uno de los episodios de la primera temporada, creo que fue el episodio 4. Pero más allá de eso, ¿por qué esa cosa, como esa especie de carrera, de seguir buscando cosas nuevas, distintas? ¿De dónde pensás que nace? No sé, yo de chico siempre lo veía a mi padre como ingeniero químico también, investigando, probando, porque no se sabía cómo hacer buen vino, entonces había que hacer mucho ensayo. Y eso a mí siempre me gustó, de probar, de ver cómo se puede hacer mejor. Si bien nosotros ya oramos por la 4ª generación, son pocos años de historia para el mundo del vino. O sea, cuando mi padre arranca a hacer el cambio con mi abuelo, tenía muy poca tradición detrás. Entonces, no era acá siempre se hizo así. No importa cómo se hizo, vamos a ver cómo se puede hacer mejor. Y ese romper con el siempre se hizo así, me encanta. Y vamos para adelante con pruebas y ensayos. Y a veces hay un ensayo que a mí me sorprende mucho a mí mismo, que es cuando una cosa funciona, también probamos a hacerla diferente. Esa es la que a veces el equipo me dice, pero ¿para qué? Funciona, ¿para qué? ¿Para qué? Pero nada, o sea, hay cosas que funcionan, pero a veces, no sé, se pueden hacer diferentes o puede estar divertido. Con el Tanat, una vez descubrimos cómo hacer un Tanat mucho más amigable, que es con una maceración de mucha temperatura, no termovinificación, sino una temperatura como de 30 y pocos grados, poco tiempo y con mucha maceración mecánica. Y me di cuenta que eso era parecido a como hacer un café expreso. Entonces dije, hay un café que está muy bueno, que es lo opuesto a esto, que es el cold brew, que es agua fría, mucho tiempo y muy poca maceración. Muy poco movimiento. O sea, dejan quieto todo. Entonces probamos a hacer el cold brew de Tanat. Y funcionó bien. O sea, es más difícil y no se puede hacer todos los años, pero es una técnica que está buena y que nos aporta otros aromas. Descubrimos que no solamente texturas, también cambian los aromas y te dan más herramientas para probar, o sea, para hacer vinos más interesantes para mí. Y vos, Rosana, ¿de dónde? Porque no es solo Santi, no es solo Fernando, es como una cultura de la bodega, que esto de experimentar, de probar. ¿Vos de dónde crees que viene o cómo sale, cómo surge? No, lo de experimentar, no, Fernando experimenta todo. Creo que nació con el químico precoz, eso que nos regalaban. Le encanta eso y prueba todo. Y ahora hizo un perfume con las nenas de Romero y había Romero y hizo perfume de Romero. Y me agarró la Thermomix. Me agarró la Thermomix, hizo perfume de Romero. Es como yo creo que como dice Santi, son ingenieros químicos, es como que la base, ¿no? Les gusta eso, les gusta investigar cómo queda distinto. No sé, con el Albariño fuimos a Galicia a ver qué cosas le ponían, cómo se hacía, qué variedades podía tener y eso ha sido siempre así. Es lo que ven, es lo que hacen cuando van a las bodegas. Es ver cómo lo hace el otro y qué se puede cambiar y creo que es continuo eso. Recién hablamos bastante del licor Tanat, pero no dijimos qué es lo que estamos tomando, que es justamente el licor Tanat. Capaz de contar un poco y por qué elegiste este vino para hoy. Bueno, el licor Tanat, como expliqué, es una especie de Oporto Vintage, el estilo de Oporto Vintage, que es un vino fortificado, que se frena la fermentación con el agregado del coñac. Y lo elegí justamente porque fue el primer vino que hicimos con el Nino, el primer vino oficial, la decíamos experimentaciones, pero el primer vino que realmente pudimos mostrar. Y me acordaba de aquel festejo con las amigas de mamá, que ahí nos convencimos de que estaba bueno el vino para empezar a por lo menos a sacarlo a la venta. No hay que tomar tanto, que no se quede la gente. Que, si te tomas todo esto licor de Tanat. Sí, sirvió con ganas. Es que queda fea la copa. Porque es licor. Rosana, Uruguay es un país chiquito. Hace muchos años saliste a pasear, a recorrer bodegas y tenías que contar que era Uruguay y todavía casi que no hacíamos vinos. Hoy la historia es muy distinta y la bodega y también Santi es parte como de eso de reconocimiento que recibe Uruguay. Hace poco lo reconocen como uno de los mejores winemakers de Sudamérica. ¿Qué te genera a vos haber vivido toda esa historia y verlo hoy a Santi en el lugar en que está? Es como sorprendente, es como satisfacción y es lindo, aparte que todo lo que se hizo que
que siga, porque a veces pasa, tenemos amigos que les pasa que haces un montón y después a nadie le gusta hacer eso y se truncó, ¿no? Y es re lindo, es como ver que tu vida sigue, ¿no? No, es súper lindo. ¿Y vos cómo lo vivís, Santi, en tu familia, que a veces te toca hacer como esa cara visible? Sé que sos muy consciente de que, bueno, que es un esfuerzo de todos, pero ¿cómo lo vivís con tus hermanos, con tu madre, con tu padre? Que te toca a veces a vos ser como la cara que a veces otros aplauden o... No, el copadito. Siempre fue figuretti, siempre le gustó salir en la foto. No, yo lo tengo claro que es el rol que me toca, y siempre aclaro que es... el chip del futbolista, este es un trabajo de equipo. No, pero es cierto, o sea, yo creo que para cualquier revista o periodista es más fácil personificar algo y decir, bueno, a tal persona le damos este reconocimiento que a tal empresa, por más que sea una empresa familiar. Entonces es lógico que se distingan como los chefs de un restaurante. El chef de un restaurante a veces está poco en el restaurante y el restaurante funciona bien. Entonces es como la excusa para reconocer a un trabajo de equipo, ni que hablar. Y todo que también lo hablamos con Amanda, esto de que, bueno, Uruguay está generando tensión, tracción, ¿te genera un poco a veces como de miedo, de presión de, ok, ahora hay que cumplir con un nivel, o de que, bueno, capaz que nos ponemos de moda y capaz que no te divierte tanto eso? ¿Cómo lo vivís? En el vino pasa mucho eso de la escalera mecánica que baja, que vos para mantenerte tenés que estar siempre subiendo para mantenerte, porque hasta hace no muchos años era común tomar vinos malos, o sea, encontrar un vino bueno era algo relativamente difícil. Y como nosotros empezamos bastante adelante del resto a hacer vinos sin defectos, por lo menos, vinos sin aromas animales, sin herbáceos, sin acidez mortales o sin tanta astringencia, ahí empezamos a hacer esos vinos y nos empezó a ir bien. Hoy eso como que ya es un estándar, o sea, no alcanza con hacer un vino que no sea malo. Y en realidad a nosotros nos viene muy bien esto de la vocación de investigación, porque como nos gusta investigar, no es algo que tengamos que ser forzado. Es más, lo que tenemos que cuidarnos de no hacer demasiadas cosas a la vez, porque nos matan en el equipo. Bueno, y para terminar, Santi, ¿qué significa para vos hoy? También sé que te costó convencerla de que viniera. Tener a tu madre acá en este episodio de Fogón, como esta instancia de poder traerla acá a conversar, ¿qué significa para vos esto de hoy? ¿Qué pregunta? Tú te... Sí, ya sé. Me gusta meterme ahí. No compliques. No, yo qué sé, me divierte, me parece que está bueno. Cuando me lo propusieron de primera dije, no, ¿qué divague? Tipo, el típico adolescente, ¿viste? Yo quiero ir con mi mamá a grabar un episodio. Pero después, no, justo a mí me preguntan mucho, che, ¿cómo era esto de cuando eras chico? O sea, ¿por qué seguir en la empresa, la familia? Y si te ponían presión. Y yo siempre creo que, principalmente mi madre me decía, no, pero mirá que vos haces lo que quieras, Santi. No te sientas presionado. Y como te contaba, lo que me ayudó a tranquilizarme un poco cuando tenía mucha cosa en la cabeza, que no sabía qué hacer, yo qué sé, me parece que teníamos cosas para contar y por eso me gustó decirle. No me tenía mucha fe de que me la llevara. No me animaba, o sea, sí dije, por preguntar no pierdo, pero me va a decir que no. Y te dijo que no. Y me dijo que no. Me dijo, no, porque a mí no me gusta que me saquen fotos ni que me vean. Digo, no, mamá, es un podcast, es audio. Le mentiste. Bueno, algo de imagen va a haber, mami, van a salir videos. Yo le aclaré. Me dice, no, pero mis amigas me mandan videos de vos hablando. Claro, bueno. Mis amigas me avisan. Claro. Yo no uso Instagram. Me dicen, Santi hizo tal cosa. María fue a tal lado. Yo le digo, ¿por qué tranquila? Esto va a quedar en audio. Alguna imagen va a haber, pero bueno, va por ahí. Nada, yo creo que estuvo re bueno. La verdad que Me sí. convenció tu padre. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Yo dije, no, ni pienso. Dice, no, pero anda, que no sé qué. Bueno, está. No sé cómo dice. Pues él siempre logra todo. Es eso que me hubiera Es llamado. la energía. No, y es consecuente, es insistente. La verdad que un enorme placer compartir Qué con bueno, ustedes este rato. qué lindo. Yo disfruté muchísimo hacerles preguntas y ponerlos ahí. Así que nada, muchísimas gracias. A ti. Y podemos celebrar por este momento de encuentro. Gracias, más. Salud. Salud. Y a los que nos están escuchando, los esperamos en un próximo episodio. Yo todo poquito.